Recuerdo cuando era adolescente y mi madre empezaba a dar sus primeras charlas y conferencias dando su testimonio de vida, yo solo sentía, tierra, trágame. Porque está mi madre compartiendo sus vivencias, sus intimidades. Yo ya tenía suficiente con ser la chica nueva en el instituto, tenía suficiente con ser la única chica negra en el pueblo y encima ahora mi madre estaba contando cosas personales que iba a ponernos a nosotras en el foco, ¿no?, de la atención, algo que yo no quería en absoluto en ese momento. Su voz. Her voice. Sautiake. Sure Aocha. A su voz. Otkeda. Her voice. Su voz. Un podcast de Save a Girl, Save a Generation. Dirigido y presentado por Hayat Traspás y Asha Ismail. Me llamo Hayat y mi nombre significa vida. Me acuerdo cuando te puse ese nombre. Te puse ese nombre porque, bueno, por el significado que tiene, pero también cuando estaba embarazada de ti. En muchas ocasiones veo madres que ya saben, ¿no?, que van a tener niña, niño, ya están preparando los colores, la habitación. Eso yo no tenía nada de eso porque no sabía lo que llevaba en mi vientre. Y cuando llegaste en aquel silla trasera de ese taxi, casi nos matamos, casi nos vamos las dos. Y vinieron 2 enfermeras para ayudarme, o matronas, para ayudarme en ese mismo, en taxi, en la silla trasera del taxi, las 2, uno se sentó justo en mi pecho empujando manualmente, la otra intentó sacarte para salvarnos la vida. Y naciste. Y me preguntaron qué nombre quería ponerte. Yo no tenía pensado ningún nombre, pero una de esas personas que nos salvó la vida se llamaba Hayat y encajaba muy bien llamarte vida. Me llamo Hayat y mi madre rezó con todas sus fuerzas para que yo fuese niño. Fue un embarazo que no deseaba, que no quería ser madre. Y luego pues no veía como mi estómago crecía, tú crecías ahí dentro y quería que fuese niño. Quería que fueras niño porque traer una niña al mundo y lo único que veía era problemas. Veía todo lo que te podía pasar y para mí era mucho más fácil, era una salida fácil si hubieras nacido niño. Me llamo Hayat y mi madre no soñaba con ser madre. Así es, tenía otros sueños. Como cualquier joven de esa edad, tenía mi sueño. En mi yo de futuro, no entraba ni un matrimonio forzado, no entraba un embarazo, no entraba tener hijos en ese momento, ¿no? Mi sueño era seguir estudiando, mi sueño era viajar, conocer mundo. Y uno de los sueños que tenía también era ser locutora, porque mi padre tenía un radio que yo decía, ese radio los años no pasan por ese radio porque tenía muchísimos años, y por la tarde él ponía la noticia y se sentaba ahí escuchando su radio, y yo con él. Y cuando terminaba la noticia, hablaba yo. Y me gustaba mucho que me escuchara, ¿no? Yo me hacía pasar por la locutora, repitiendo todo lo que había dicho. Y quería ser locutora de radio. Me llamo Hayat y me uní al sueño de mi madre. En mi sueño al final, no sueño realmente, pero cuando naciste, ya mis prioridades, digamos, cambiaron. Ya tenía una criatura en mis brazos que amaba con toda mi vida, que era pequeña, que sentía que yo
tenía que hacer algo para proteger de todo lo que me había pasado, ¿no? Entonces me prometí que lo iba a hacer. Algo que empezó como, digamos, algo egoísta, algo personal, ¿no? Yo quería proteger a mi hija. Y finalmente eso se convirtió en un movimiento silencioso al principio y ahora un movimiento más allá, ¿no? Mucho más grande, que tiene su efecto dominó también, que llega a muchísimas personas. Y ese sueño se llama hoy Seva Girl, Seva Generation. Me llamo Hayat y cuando nací, mi madre se juró que yo no pasaría por la mutilación genital femenina como ella. Eso es lo que hablaba de la protección, ¿no? Quería protegerte. Me juré que cuando me dijeron que era una niña, primero me rompí. Se me vino el mundo, se me echó el mundo encima, ¿no? Era ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser niña, no? Pero luego me entró también esa fuerza de decir, vale, esta es mía. Y si es mía, pues está en mis manos asegurar que no pase por todo lo que he pasado yo. En ese momento, pues buscando aliadas, pues se convirtió en un movimiento ahí, hablando con otras mamás para que tenga más personas que me dieran la razón, porque de alguna forma pensé que la gente me iba a tomar por una loca, que quiere hacer algo que no se ha hecho. Y hablando con las otras madres, y veía también, ellas tenían miedo, pero sí que querían hacer lo que yo les planteaba, ¿no? Y por eso que se convirtió en lo que se convirtió, conseguí protegerte, pero no solamente a ti, sino niñas que habían nacido cuando naciste tú, de vecinas, amigas, ¿no? de la zona donde yo vivía. Y hubo un tiempo estando en Mogadiscio, ya había empezado a trabajar, eras muy pequeña y tenía un plan. Y el plan que tenía era conseguir un pasaporte y huir de ahí, y pensaba ir a Dinamarca. Estoy hablando de Mogadiscio. Empecé a ahorrar en una lata de leche en polvo que se llamaba Nido, me acuerdo de la lata María. Ahí venía mi sueldo. Porque la casa que vivía no pagaba alquiler ni nada de eso, podía ahorrar bastante, y soñaba con alejarte de todo y que nos vayamos a un país lejano. Y cuando me preguntaron ¿dónde quieres ir?, dije Dinamarca, porque en mi cabeza Dinamarca sonaba que estaba muy lejos. Me llamo Hayat y soy la primera niña y ahora mujer salvada en mi familia de la mutilación genital femenina. Y para mis hijas, ellas son la generación salvada. Supongo que entendiste mejor porque has contado que te daba vergüenza en que me escucharas hablar de lo más íntimo mío, ¿no? Y ponerlo así en público. Y sí lo sentía, no solamente tú, le pasaba también a tus hermanos, ¿no? Era como, ¿por qué está hablando de esto? Y luego creo que entendiste lo que estaba haciendo después que fuiste madre, ¿verdad? Para mí fue un punto de inflexión total. Pasé de ser una persona pasiva, ¿no?, en la lucha, a apoyarte donde me necesitaras, a dejar, ¿no?, de sentir vergüenza. Bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Eso era, yo creo que algo más de adolescentes, que no sé si hay algún adolescente que en algún momento no haya sentido vergüenza de sus padres y lo que representan sus padres en ese momento para ellos, ¿no? Pero al ser madre, al saber que iba a ser madre de una niña, que por cierto era lo que yo quería, o sea, yo no sé, pobre niño, si hubiera sido,
en cómo hubiera cambiado esta narrativa, ¿no? Pero al final la vida me ha dado una niña que era lo único que yo deseaba. Y en muchas ocasiones durante ese embarazo me puse a pensar lo sola que estabas, sin todo ese apoyo familiar, estabas en un país que no era el tuyo, con una familia que no habías elegido y con un embarazo que no deseabas. Y yo estaba rodeada de amor, estaba contigo, estaba con mi marido, estaba con la familia también política, ¿no?, que apoyaba, estaba en un lugar y en un país donde sabía que mis hijas tenían unos derechos garantizados y si no, que tenía una madre y una abuela que iba a asegurar que lo tuviera, ¿no? Y entendí que no todo el mundo tenía la misma suerte de tener una madre como yo tengo, ni de tener esa seguridad alrededor para luchar o para proteger a sus hijas. Y es cuando me pasé de ser un apoyo pasivo a ser, yo creo que un apoyo activo, y ahora a considerarlo no la lucha de mi madre, sino nuestra lucha. Qué bonito escucharte decir todo eso, aunque entiendo que las etapas de adolescente los hijos estén en contra, que sepas que yo te he querido en todas tus etapas, ¿eh? Quería preguntarte, ¿qué significa este podcast para ti? Para mí el podcast es una invitación a profundizar un poco más en estas dos violencias que afectan a millones de niñas y mujeres en el mundo. La mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. Y de alguna manera queríamos que más personas pudieran conocer estos puntos de vista, las vivencias de otras mujeres, activistas, acercarnos a ese contexto, ¿no?, que es España, Europa, a formar parte de esas conversaciones que tú y yo tenemos en diferentes espacios, ¿no?, en la cocina, recogiendo a las niñas, en la oficina, y llevarlo a que más gente lo pueda escuchar. Sobre todo que compartan lo que sentimos, ¿no?, lo que estamos haciendo, porque es tan importante para nosotras. Por ejemplo, para mí, tus hijas, es llamar esto ya historia, ¿no? Ellas hablarán con sus hijas o sus amigas en el futuro de algo que le pasaba a su abuela, no algo que esté pasando ahora, ¿no? Entonces eso la verdad me llena de mucho orgullo. Y estoy contenta que estemos haciendo este podcast porque en parte pues como que estoy cumpliendo, aunque sea en uno de estos capítulos, mi yo locutora. Totalmente, y luego gracias a estos episodios, ¿no?, y escuchar diferentes narrativas, que la gente sepa que esto es una lucha global, que amplíen la mirada más allá de África y sobre todo entender que ninguna historia es igual. De ahí que desde Save a Girl, Save a Generation pongamos en el centro a las mujeres y no tratemos solo la mutilación genital femenina como un acto violento, sino entenderlo como una forma de violencia que es mucho más profunda, que requiere que se aborde desde diferentes perspectivas y enfoques. Y una de ellas es eso, que la gente se conciencie, que sepa, que nos escuche, que pueda preguntar y que tenga esas herramientas, que es el conocimiento, que es la empatía, para en algún momento de su vida puedan echar un cable y también pasar de ser apoyo pasivo a ser ese apoyo activo, ¿no? Este podcast va a poder ser escuchado en diferentes plataformas, todas las conocidas, desde Spotify, YouTube, iTunes, todas las plataformas que os imaginéis estará publicado este podcast. Y de verdad que os animamos a compartir, a difundir y a escribirnos. Y si conocéis de historias interesantes para que formen parte de los capítulos que vamos a lanzar, por favor, proponerlo. Su voz es un podcast original de Save a Girl, Save a Generation. Dirigido y presentado por Hayat Traspas y Asha Ismail. Guión, Rocío Gómez. Diseño sonoro, Eloy de la Haza. Sonido directo, Ébano Stories.
Este podcast ha sido realizado con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.